interpretaciones del momento político. Por ejemplo, Navarro dice que ya la guerra está superada, ya la FARC no existe, chuliemos eso, ya no hablemos de esos manes, ya entremos a los debates de la corrupción. Y yo les dije en un panel en la Universidad de los Andes, la corrupción va de la mano de la guerra. La corrupción se facilita en los regímenes dictatoriales. ¿Saben ustedes otro secretico? Eso no queda copiado. El principal suministrador de armas para la guerrilla todo el tiempo fueron las Fuerzas Armadas, que por corrupción nos hacían llegar las ametralladoras. Los mismos generales que nos echaban las bombas eran los que nos vendían los fusiles para enfrentar a esos aviones. Entonces podemos tener más daticos, demostrar cómo funciona todo ese cuento y terminamos aterrizando que el nudo gordiano de la transformación ahora es acabar la guerra y todo el aparataje antidemocrático que se construyó sobre la base de la guerra que nosotros enfrentamos. Porque finalmente la guerra no fue contra la guerrilla, la guerra los estados la hacen es contra los pueblos. Y por eso la insurgencia se acabó, la guerrilla se acabó, pero la mentalidad contrainsurgente y contraguerrillera en mandos policiales y del ejército no se ha acabado, y mucho menos en los civiles. En esa exploración de conocer el mundo de la burguesía y de la oligarquía, que para muchos era solo un tema de libros de izquierda, qué tipos tan horrorosos, pues la verdad que uno ahí ve que las Fuerzas Armadas oficiales son instrumentos de esos civiles. Y lo más de derecha que yo vi ahí fueron civiles. Ni siquiera el general Mora, muy recalcitrante, incluso vinculado ya a grupos paramilitares en forma muy severa. Él terminó sonriendo con nosotros, echaba chistes. Pero los representantes civiles del gobierno, de las posiciones más reaccionarias, esos tipos son impertérritos, nunca les sacamos una sonrisa. O sea, es la vida de la oligarquía civil representada por funcionarios civiles, que a su vez son los que dan las órdenes a las Fuerzas Armadas, en donde está la costra, que hay que sacudir y que hay que remover. Y son esos funcionarios los que tienen relación con la CIA y los organismos norteamericanos que transmiten toda su concepción de dominio y hegemonía. Por eso podemos marchar hacia un gobierno de transición, porque en el actual gobierno, en la alianza de gobierno a nivel nacional y sobre todo a nivel regional, hay muchas posibilidades de acuerdos con sectores, porque esta consigna del gobierno de transición, que sería nacional, hay que materializarla a nivel regional. No sé si sepan, pero ya la guerrilla hace mucho tiempo ha hecho alianzas con gobernaciones y alcaldías, como una forma de metamorfosear y evitar la persecución. Ahí están presentes en muchos departamentos y alcaldías. O sea, ese gobierno de transición se viene también experimentando de tiempo atrás en las condiciones de la clandestinidad. Entonces, por eso hay que tener confianza, fe, hay que luchar porque podamos lograr esa alianza lo más ampliamente posible, sin sectarismo, sin radicalismos, sino entendiendo lo que hay que hacer. La derecha ya lanzó sus candidatos y no nos ha dejado la opción sino escoger entre la extrema derecha y la derecha extrema. Santos escogió a Vargas Lleras. Ya el candidato del gobierno es Vargas Lleras. Y con Vargas Lleras quieren afectarnos en el proceso de... Dice el compañero, y si incumplen, ¿qué hacemos? Pues ese es el reto. Pero no volveremos a la guerra. Por lo menos a la guerra calientica del mundo. Volveremos y transformaremos todo esto en una terrible batalla política que hemos venido sintiendo que hay esa posibilidad de avanzar y hay la necesidad de avanzar con paso agigantado. Mañana se reúne el Congreso del Partido Comunista. Hemos sido invitados. En agosto
realizamos el congreso fundacional de nuestro partido, del nuevo partido. Se realizó el congreso de la Unión Patriótica. Hay eventos de los helenos, hay eventos de todas las fuerzas políticas. Son momentos de mucha reflexión, de mucha actividad política, de mucha elaboración. Si eso continúa, no va a haber disidencia posible al interior de las fuerzas de izquierda a propósito de la pregunta de las disidencias nuestras. Yo estaba en el área donde varios de esos comandantes salieron. Obviamente ya había salido del área cuando se fueron. Pero yo veo a esos compañeros disidentes como mis compañeros, como guerrilleros y comandantes que un mes atrás, 2 meses atrás, pues eran responsables de las unidades. No es fácil decirle a un guerrillero que hay que hacer esto y esto y esto. Afortunadamente, por la disciplina de las FARC, podemos decir que es un centenar de guerrilleros los que se fueron, y 1 o 2 comandantes de alguna significación. Pero no se fueron en la idea de crear guerrillas, se fueron en la idea de buscar acampaderos, porque tienen muchas preocupaciones con su suerte. Ya hemos logrado rescatar y atraer a varios de esos comandantes y de esos guerrilleros. El peligro es la utilización de esas disidencias para que empiece la guerra de bandas a nombre de las disidencias. Tenemos claro que los desarmados que vamos a quedar somos nosotros. Entonces necesitamos hacer una política. Uno de ellos incluso fue atraído en una combinación muy buena entre unos oficiales del ejército y nosotros. Incluso hay niveles de colaboración muy interesantes. Entonces las Fuerzas Armadas localizaron a ese comandante, no lo dieron de baja, comunicaron y nosotros fuimos, lo convencimos y hoy está por ahí en un hotel en Bogotá transitando los caminos de la implementación. Entonces las disidencias las vienen creciendo en los medios. Sin embargo, se nota que en algunos sectores vienen creciendo, pero no a costillas de los guerrilleros. Entonces ahí es donde uno dice, si no modificamos, y el Acuerdo de La Habana no lo hizo, los factores objetivos para el desarrollo de la lucha armada, pues otros crecerán. Si al ELN, que no ha firmado, ¿qué ejemplo le da lo que están haciendo con nosotros? Si ustedes son dirigentes sindicales y ven que al sindicato de al lado, ¿cierto?, afectó de los tratados de una forma, pues ustedes aprenden o no de esa negociación. Pues claro, entonces entre guerrilleros también aprendemos. Entonces si a nosotros no nos han cumplido, el ELN seguramente incorporará en su estrategia de negociación pues, una línea más dura, una línea de mayor exigencia, etcétera, etcétera. Entonces ellos, el gobierno, los sectores que están liderando el obstáculo, la obstrucción, hay que decirles, los incumplimientos de hoy serán las razones de las rebeldías de mañana. Eso se lo dije a una periodista alemana y abrió los ojos, así unos ojos verdes, así como lucetas, y creyó pues encontrar que yo estaba anunciando la reanudación de la lucha armada. Y no, yo lo que digo es que si incumplen hoy, otros se rebelarán en distintas formas de expresión, de lucha. Entonces, si quieren la reconciliación, pues cumplan. ¿Cómo va a reconciliar uno con el que le metió la mano al bolsillo y le robó la cartera? Entonces, la reconciliación entre iguales, entre gentes que están haciendo el bien, entre gentes que firmaron un acuerdo para el bien del país y no para uno de los sectores. Cumplan y nos reconciliamos. ¿Qué otra pregunta? Dos consultas. Hemos visto la candidata Piedad Córdoba, ¿qué concepto tienen sobre ella? Una. Y siempre hemos visto